Libro de Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Gracias, eterno Jesús, estamos en tus manos. Tu palabra sea dada, tu palabra sea de motivación, sea de exhortación, sea de aliento en esta tarde que hemos venido con hambre y sed de justicia. Estamos en tus manos, Señor. Bendícenos a todos los que estamos en casa escuchando este mensaje y a nosotros que estamos aquí presentes. Bendícenos con tu espíritu. Inyéctanos esa motivación, ese espíritu de fe, esa fervosidad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Decía que estamos en el mes de la patria, mes patrio, y tiene toda una historia el que nos hayamos consolidado, formado como nación, después de que la historia dice que los mexicanos éramos esclavos, éramos cautivados también, ¿por qué no? Bajo el yugo, bajo el dominio de otro gobierno, de otro país. Y la historia nos enseña que gracias a unos hombres que lucharon, que fueron los caudillos, los que se interesaron por tener en México como una nación, como un gobierno propio, y gracias a Dios y gracias a ellos que hoy estamos aquí disfrutando de una libertad de acuerdo a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, libertad de creencia, libertad de trabajo, derechos, oportunidades y todo lo que está establecido en los artículos, como es el cuarto, el 123 y bueno, y ahí está, ¿no? Y esto que vivimos hoy como país, como nación, lo tenemos que asimilar. Tenemos que meditar en la palabra como algo semejante, como una de esas figuras retóricas de las que hablamos, que son cosas semejantes aunque tienen una similitud, pero son diferentes cuestiones. Y me refiero a la cuestión espiritual, a la cuestión moral, a la cuestión eclesiástica, a la cuestión de el servicio a Dios. Hoy sabemos que México, aunque tiene un gobierno democrático, un gobierno del pueblo, sabemos que nuestro país está atravesando por problemas difíciles, problemas de enfermedad, de salud, problemas morales, problemas espirituales, problemas en una sociedad que está caída y que se ha corrompido, que tiene vicios. Y este México necesita, hoy en día, ahora nosotros, la iglesia, le decimos a México que necesita una libertad, pero una libertad espiritual. Una libertad que exprese su gratitud a Dios sin pena, una libertad que exprese su agradecimiento al Señor por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado. Hoy quiero tocar con ustedes un tema que yo le he puesto: hombre que ama a su nación. Y me quiero basar en este libro de Nehemías. Nehemías significa Jehová ha consolado. Nehemías esta es parte de la historia del pueblo de Israel que fue llevado cautivo durante 70 años por los babilonios.
por Nabucodonosor, por Nabopolassar. 444 años antes de Cristo fue cuando se habla de esta historia de Nehemías. Nehemías llega, según la historia, 13 años después que el sacerdote Esdras. Y este hombre que ama a su nación tiene una historia, porque la historia dice que Jerusalén, Israel, es llevado cautivo por Babilonia por la desobediencia que ellos habían tenido. Dios decide trasladarlos 70 años a Babilonia, una parte, y otra parte con los asirios. Y este hombre que ama a su nación, como número uno, se preocupa por su nación. Nehemías, estando bajo el reinado de Longimano Artajerjes, que era el rey de aquella época, dice la Biblia, capítulo 1, texto 2, este hombre que ama a su nación, número uno, se preocupa por su nación. En el texto 2, vino Hanani, uno de mis hermanos, o sea, de mi raza, con algunos varones de Judá, y Nehemías les pregunta por sus hermanos los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El hombre que ama a su nación, como lo es Nehemías, se preocupó. Cuando yo leía esto, se preocupó, quiere decir que amaba a su tierra, amaba a su nación, amaba a su pueblo, amaba a su gente, amaba ese lugar, recordando quizá los sacrificios, la obediencia, la palabra del Señor que ellos tenían como devocional allí en su pueblo. Pero él se encontraba en otra parte, se lo habían llevado, pero algunos habían logrado escapar de aquella cautividad. Entonces Nehemías se preocupa. Nehemías tiene en su corazón su casa, su gente, su pueblo. ¿Cómo estarán allá los que lograron escapar? ¿Estarán comiendo? ¿Estarán leyendo la ley de Dios? ¿Se estarán congregando? ¿Qué está haciendo mi gente? Quiero saber qué es de ellos. Nehemías se preocupa. Nuestra nación se llama México. Nuestro territorio es México. Y debe de haber hombres que amemos a nuestra nación. Y también debe de existir en nosotros preocupación por nuestra nación. Preocupación por nuestro México. Mirando a nuestro alrededor, ¿cómo están? Hanani le da la respuesta y le dice en el número 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Eran buenas noticias o eran malas noticias? Eran malas noticias, ¿no? El muro, su barda, lo que los protegía, dice, está derribado. Los babilonios vinieron y derrumbaron todo. Las casas están quemadas, las puertas están caídas. Estamos mal, estamos en afrenta, estamos en oprobio, estamos en problemas. Esto yo creo que le preocupó más todavía a Nehemías. Debe de haber una preocupación hoy en día por nuestra nación, por nuestra casa, por nuestro México, por nuestra ciudad. Debe de existir el corazón del Señor a través de Nehemías, el corazón del Señor a través de nosotros, mirando a nuestro alrededor cómo están viviendo, cómo están sus puertas, cómo está su terreno, cómo está la sociedad. Debemos de interesarnos un poco por nuestro país, por nuestra nación.
El hombre que ama a su nación se preocupó por su nación. Hoy somos nosotros los que hemos quedado. Somos nosotros los que tenemos que ser la sal, la luz de este México que día con día se va corrompiendo, se va acabando en el vicio, se va sumergiendo en la maldad. Nosotros debemos de preguntar cómo están y darles una solución a través de Cristo Jesús. Hombre que ama su nación, número 2, capítulo 1 del texto 4 al 11. Ora a Dios por sus proyectos para su nación. Pide a Dios, ¿verdad? Ora a Dios por sus proyectos. Ya que le dicen a Nehemías cómo estaba su pueblo, cómo estaba su gente, segundo paso es que oró a Dios. Capítulo 1, texto 4 al 11. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Un hombre que ama su nación empieza a idear cómo reconstruir su nación, cómo reconstruir su pueblo. ¿Qué puedo hacer yo por mi vecino? ¿Qué puedo hacer yo por mi raza? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Si veo que están decaídos, si veo que están desmoronados, ¿qué puedo hacer? El segundo paso del hombre que ama a su nación es que él oró a Dios. Oró a Dios. No hizo sus propios proyectos, alá y se va. No hizo sus propias asignaciones. Primero oró a Dios y dijo, dame gracias, Señor. Estén atentos tus oídos a lo que yo debo de hacer. Por favor, Señor, te ruego que escuches mi oración. ¿Qué puedo hacer por mi nación? Capítulo 2, texto 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire qué tremendo ejemplo nos deja Nehemías. Primero escucha, llora, ayunó y dice, voy a orar a Dios por los proyectos. ¿Qué puedo hacer yo por mi México querido? ¿Qué puedo hacer yo por Jerusalén? Por favor, dame gracia ante el rey Artajerjes, ante el Longimano. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Que halle yo gracia. Que tú puedas respaldar los proyectos que tengo para que México pueda cambiar. Oiga, qué bonito.
hombres de Dios orando, que Dios nos dé el prototipo, nos dé la metodología, nos dé el carisma, la sagacidad, nos dé la habilidad para poder hacer algo por nuestra nación. ¿Sí están aquí? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué puedo hacer yo por mis vecinos? Hay que orar a Dios para que Dios nos ilumine, nos inquiete, nos lance, nos saque para que podamos hacer algo por nuestro México querido. Él lo intentó por Jerusalén. Número 3. El hombre que ama a su nación exhorta a los demás a hacer algo por su nación. Capítulo 2, texto 17 y texto 18. Cuando resulta que Nehemías se traslada ahora a Jerusalén, se trasladó. Cuando llegó allá, les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Texto 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías, oiga, qué bonito. Primero escucha, llora, ayuna, pero luego ora a Dios. Y Dios le da el proyecto. Y Dios le pone en su corazón que construya Jerusalén. Y entonces Dios le da la gracia, le da la habilidad, le da el poder del Espíritu Santo con sus palabras. Y entonces Nehemías es alentado por Dios. Y Nehemías tiene ahora la oportunidad de empezar a exhortar, de animar, y le dice: hermano, levántate, ¿no estás viendo cómo están tus hijos? Levántate, hermano, vamos a levantar a Jerusalén, porque sus puertas, ¿a poco te gusta estar con las puertas caídas? Mira cómo está tu terreno, mira cómo está la hierba, ya creció. La puerta está toda derrumbada, los muros, las piedras. ¿A poco te da gusto ver tu propio pueblo? ¿Cómo está el basurero? ¿Cómo está el tiradero? Vamos a levantarnos. Yo creo que empezó a exhortarles, a animarles. O ya se les olvidó cuando en este lugar adorábamos a Dios, y mira la casa de Dios cómo está. Ya se te olvidó que aquí se hincaba tu pueblo, tu raza, tu familia. Ya se te olvidó que aquí adorábamos al Señor y que aquí había la paz de Dios. Y mira ahora cómo estamos. Y los empezó a inyectar de fe, los empezó a inyectar de ánimo por su nación. Pero hubo un hombre que primero oró a Dios, vio la condición de su pueblo, y él les inyectó también la palabra poderosa del Señor para que los demás se levantaran. Oye, qué bonito. Que usted llegue a su casa y usted le puede decir a sus hijos: ¿qué no estás viendo cómo vive México? Recuerdo que tengo un hermano que me dice: yo nunca he probado como tú probaste la cerveza o el vino. Nada más de ver a papá y de verte a ti, dice, ni ganas me dan de hacer eso, dice. Oiga, qué tremendo es llegar a la casa y decirle: ¿qué no estás viendo la situación que vive el país? Céntrate, vamos a buscar al Señor, levántate. ¿Qué no estás viendo cómo está la juventud? ¿Qué no estás viendo cómo están los matrimonios? ¿Qué no estás viendo cómo vive la adultez hoy en día? Levántate, vamos a buscar al Señor. Dios no te hizo para vivir en derrota, Dios te hizo para vivir en victoria, en éxito, en triunfo, en el nombre del Señor.
Dios no nos hizo para andar divagando, para andar en el pecado, en la maldad. Dios nos hizo pensando en Él como nuestro Dios, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, como nuestro maestro, para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y entonces empezó Nehemías a trabajar, exhortando a los demás. Oiga, pero se le veía el dinamismo a él. Porque él llegó y empezó a hacer un rondín primero en su cabalgadura. Empezó a hacer un rondín primero, fue y observó. Dijo, ¿qué voy a hacer? Dijo, voy a levantar, vamos a levantar. Y empezó a convencer a la gente y lo logró, pero porque Dios estaba con él. Necesitamos que Dios esté con nosotros también. Necesitamos que Dios esté con nosotros, que la gracia del Altísimo esté con nosotros, para que podamos inyectar fe a los demás, para que nosotros tengamos ese ánimo pronto, para que los demás comiencen a alabar al Señor. Nosotros tenemos que empezar a alabar al Señor con gozo, con alegría, que se vea que somos los siervos del Señor, para que los demás tengan ganas también de cantar y de alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. Cuatro. Hombre que ama a su nación. Cuando Él los exhorta, cuando empiezan a ponerse de acuerdo para levantar. 4. Hombre que ama a su nación. 4, por favor. Habrá oposición a los proyectos de la nación. ¿Sí me están escuchando? Habrá oposición a los proyectos de la nación. ¿Tenía buenas intenciones de mí, sí o no? Si ¿hubo oposición? Sí, va a haber, le voy a decir. Tenía buenas intenciones Nehemías. Eran proyectos de Dios en el corazón de Nehemías. Por favor, abra su Biblia. 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Les disgustó. ¿A quién le disgustó? A este hombre llamado Sanbalat y Tobías. Siempre va a haber oposición para que tu familia se levante. Siempre va a haber oposición para que México se levante. Y el enemigo de nuestras almas, de acuerdo a la Biblia, se llama Satanás, se llama calumniador, se llama tentador, se llama serpiente antigua. Siempre va a haber alguien que se oponga para que usted busque de Dios. Cuando mi madre comenzaba a buscar de Dios, mi padre era el que se oponía. Y no me vas a ir a ese templo. Nosotros somos católicos. Y cuidado vas porque te doy una arrastrada. Oiga, y lo cumplió, era tremendo. Iba y la arrastraba literalmente, la jalaba del cabello. Yo pequeñito, yo no podía hacer muchas cosas. No podía ponerme al frente en él. Y no vas a ir. Pero mi mamá buscaba la forma de adorar el nombre del Señor. Se escapaba. Le dejaba su comida hecha y ahí estaba adorando al Señor. Los vecinos, ni se diga, vecinos llegaron bastantes. Doña Mari, ¿qué hace usted en ese templo? Nosotros somos católicos. De católicos no teníamos nada. Éramos bien borrachos todos, incluyendo a mi mamá, mi papá, nosotros. Mentirosos, chismosos, hipócritas,
Éramos nosotros, no le estoy diciendo a usted. Pero cuando Cristo llegó a la vida, empezó mamá a reconstruir los muros que se habían caído en la casa, como era mi padre y como eran sus hijos, y empezó a orar, empezó a pedir a Dios, empezó a ayunar, hasta que Cristo restauró las vidas caídas en la casa. Y Dios lo puede hacer en esta casa, en su casa, en nuestra nación. Siempre va a haber gente que se oponga, pero la Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el mismo diablo que está en el mundo. 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? No les gustó que el pueblo de Dios empezara a levantar los muros de Jerusalén. No les gustó. Decía un canto: hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios. Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón. Si se enoja, que se enoje. 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 Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios. Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón. ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón. Si se enoja, que se enoje. 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 Oiga, y yo era en aquella época usado por Satanás. Ahora quiero ser usado por Dios. ¿Cómo que ya te vas al templo, mamá? Si ya llegó tu hijo. Te vengo a ver desde muy lejos, dice: papacito lindo, guapo, chulo y precioso. Aquí está la comida, no me voy a ir a dormir al templo, voy a adorar a Dios, en 2 horas regreso. Porque tú no me vas a dar la salvación. Y se iba mamá al templo. ¿Por qué no viene usted? Y se iba adorar al Señor, y llegaba contenta, porque sabía que Dios estaba levantando los muros caídos en casa. Pero alguien se oponía, y otra vez entraba el ogro de papá: ya te dije que no vas a ir a ese templo. Y le daba una zarandeada, y mamá volvía a ir, porque entendió y comprendió que solo Cristo puede levantar esos muros caídos. Capítulo 6, versículo 1 al 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, ¿eran amigos o enemigos? ¿Eran amigos o enemigos? Enemigos. Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ven, Nehemías, queremos hablar contigo. Mira, allá nos vemos, allá. Ven. Enemigos. Siempre va a haber alguien que se oponga. A veces no toda la gente es partícipe. Capítulo 3, texto 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No todos se incluyeron, no todos le entraron. A veces la iglesia puede estar llena de 100, 200, 300, 500 miembros, pero de esos 500 miembros, solo 5 son los que se fletan. 5 son los que están en la brecha. Los demás, ¿quién sabe dónde están los demás? Pero si todos dicen gloria a Dios, aleluya, pues sí, pero no le entran. Aquí dice que había gente que no le entraba al trabajo del Señor. Y había enemigos de que se levantara la obra del Señor. Hombre que ama su nación, debemos entender que siempre va a haber oposición a los proyectos de la nación. El enemigo.
y te llega la comadre, bonita comadre, y te llega tu compadre, bonito tu compadre. Hermano, ya no pude asistir al culto porque fíjese que me llegó visita. Pues dígale a su compadre que usted es cristiano, que usted ama a Dios. Y es más, invítelo al culto, a que venga un ratito, no le va a hacer mal, al contrario, le va a hacer bien que escuche la palabra. Y dígale, compadre, si de veras me quieres, o regresas más después, pero tú tienes que saber que yo adoro al Señor, incluso estoy orando por ustedes. Pero a veces nos terminamos haciendo al compadre. ¿Ya se enojaron? ¿Usted que está en línea? No, bueno, ok. No, la Biblia dice que ellos se tienen que hacer a nosotros. Siempre va a haber oposición, que no nos extrañe. Va a haber oposición en la escuela. A veces, mire, de veras, bueno, ya no voy a hablar mucho porque me queda poco tiempo, pero en la escuela muchas veces encontramos oposición. Yo la tuve. Nada más de que sabían que era ya, porque yo estudié ya de adulto, de que era yo pastor, y estaban sobre mí. Y dije, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y Dios me ayudó. Y no les di su gusto. Dios me ayudó. A ver, tú que eres pastor, a ver, dije, Dios, ayúdame, no me hagas quedar en vergüenza. Y Dios me ayudaba. Dios me ayudó. Va a haber oposición. 5. Hombre que ama a su nación es respaldado por Dios cuando hay buenas intenciones. Cuando alguien ama a su nación, cuando alguien ama a su casa, su familia, la iglesia, su localidad, su comunidad, Dios respalda cuando hay buenas intenciones. Va a ver, pone los medios, como lo hizo con Nehemías. Vamos a ver, capítulo 2, texto 7 al 9. Además dije al rey, o sea, Nehemías ahora está ante el rey, Artajerjes. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ay, qué bonito. Hace un rato que veía yo un poco el desfile de los militares. Vi cómo los paracaidistas se aventaban del helicóptero, bajaban de la cuerda, se subían. Los paracaidistas se aventaban también con su paracaídas. Y le digo a mi hijo, ven para que veas qué hace un militar, porque luego nada más los ves y la gente a veces le tienen para que veas también cuál es su trabajo. Oiga, gente de mucha disciplina, todos los días, altos, fortachones, robustos, ejercitados para enfrentar cualquier combate, para defendernos a nosotros como nación, porque son parte del gobierno. Y yo me imagino a los que le puso el rey a Nehemías, porque dice ahí, ¿no? Ya lo leímos, que le puso gente, ¿no? En el último, en el texto 9. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército. Oiga, hasta le puso escolta, le puso guardias y le dijo, vayan con este hombre de Dios. Vayan, llévenlo hasta su pueblo, a ver, y denle la madera, el cedro, ¿qué otra madera? El ciprés, la madera mejor que exista, dénsela, porque este hombre es mi siervo y yo quiero que él esté a gusto con su nación. Lleva propósitos, lleva planes, y le dieron la madera, le dieron gente, y llegó Nehemías
motivado, pero él sabía que había sido el Dios del cielo el que le había dado la posibilidad, la gracia, los requerimientos, la madera, la gente para poder reconstruir lo que en su pueblo estaba caído. ¡Qué bonito! Dios respalda cuando hay buenas intenciones. Cuando Dios ve que usted está orando por su esposo, cuando Dios ve que usted está orando por su esposa, cuando Dios ve que usted está orando por sus hijos, cuando Dios mira que estamos orando por la iglesia, Dios pondrá los medios para restaurar, para levantar no solo la iglesia, sino también a nuestro México querido. Dios los va a levantar. Un día me encontré un federal. Ya después de que me dijo y todo bien, se puede ir adelante. Le digo, espéreme ahora escúcheme usted. Ya lo oí, ¿no? Usted sabe sus leyes, sus reglas. Ahora escúcheme tantito a mí. Digo, a ver, dígame. Yo sé que su trabajo es peligroso, oficial. Yo participé un poquito en mi juventud de lo que usted hace y sé el peligro que usted tiene una familia y usted no es de este rumbo. Incluso su acento es de otro, no, pues sí nos manda, ok. No sabemos cuándo vamos a morir y de qué forma vamos a morir. Y le digo esto porque Jesucristo vino para salvarlo. Ya me empezó como que ya se empezó a inquietar. Ok, bueno, no hay problema, ya se puede. Espéreme oficial, espéreme, ya voy a terminar. Cristo le puede dar una nueva vida. Cristo le quiere salvar. Hoy en día no es penoso, mire, es una necesidad. Bueno, ándale, pues Dios lo bendiga, que le vaya bonito y que Dios lo guarde. Y, por último, nosotros, la iglesia evangélica, oramos por ustedes como autoridades. Lléveselo en su corazón. Ándale, que le vaya bonito, que le vaya bien. Dios, nos fuimos. Las autoridades tienen que saber que nosotros oramos por ellos. Dígaselo. Señor presidente, yo formo parte de una iglesia, soy miembro, feligrés, y nosotros oramos por ustedes siempre los martes. Así es que haga lo correcto, porque Dios le va a demandar su posición. Dios va a poner los medios cuando hay buenas intenciones. Qué bonito. El hombre que ama a su nación. Culmino con este, hijo, no está ahí en el punto número 6, no está, pero si lo puedes escribir, adelante. Termina reprendiendo, exhortando a su pueblo. Si usted lee los últimos capítulos de Nehemías, él termina reprendiendo y exhortando. Ya basta, gente. Ya basta, pueblo. Se han corrompido. Han dejado los mandamientos de Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, me llamó la atención, que venían mercaderes. Número 6, termina reprendiéndolos y exhortándolos. Un hombre que ama a su nación termina reprendiendo y exhortando a su gente. Venía gente negociante de otros pueblos a venderles mercancía, dice los últimos. Y él dice, oye, ¿qué es eso que están haciendo? ¿No acaso Dios ordenó un día para él? Ustedes lo están corrompiendo. ¿Saben qué? Dijo Nehemías. Ciérrenme las puertas, por favor. Ya estaban las puertas. Y dice la Biblia que se quedaron los mercaderes afuera de esas puertas y no entraron. Dijo, ustedes tienen que aprender que nosotros le damos un día al Señor. Y le dijo, ya basta, gente, se han olvidado de los mandamientos, han hecho lo que bien han querido, miren, por eso estábamos así, pero ya lo estamos reconstruyendo, levantémonos. Oiga, y dice la Biblia que hasta los agarró de los cabellos y les dio una sangoloteada en Dios, con amor. Les dio una sangoloteada, dice que los agarró de los cabellos. Ya basta, despierta, México querido. El vino que bebes, que te embriagas, no es el vino que confundes que hizo Jesús en la fiesta, en las bodas de Caná. Este vino que ahora tomas, el Chivas Rigas, el Coñac, el Bucanas, el Solerita, el Bacardí, y el Blue Label, todos los vinos, esos los inventó el hombre, no los inventó Dios.
El vino que dice la Biblia se refiere al jugo de uva original. Claro que se dejaba fermentar. Era parecido a la sidra. México querido, es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo de que volvamos a tomar la palabra como texto de nuestras casas, como el libro más importante, y este nos dará la verdadera libertad que México necesita. La verdadera libertad es aquella que Cristo da a través de su palabra para vivir en armonía, vivir felices, vivir en paz, y solo Cristo lo puede dar. La Biblia dice que comenzaron a traer sus ofrendas, comenzaron a traer sus primicias, comenzaron a traer sus décimas partes a la casa donde Dios había ordenado. Empezaron a entender que no tenían que dar sus hijos a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos. Esdras comenzó a leer la ley desde el alba, desde la mañana hasta el mediodía, y la gente terminó postrándose, la gente terminó llorando, la gente terminó haciendo un pacto con el Dios del cielo, al Dios que habían olvidado sus padres y al Dios que ellos habían olvidado. Y Dios empezó una nueva historia en el pueblo que se había olvidado del Dios que los había salvado de Egipto. Hombre que ama a su nación tuvo un inicio, y nosotros somos esos hombres. Póngase en pie, por favor. Nosotros somos esos hombres que tenemos que amar a nuestra nación. Y ahí están los puntos de lo que tenemos que hacer si queremos ver un México transformado, un México cambiado, un México que adore a Cristo, el único Salvador. Dijo por ahí una frase: Cristo es mi país, México es mi país y Cristo mi Salvador. Anoche gritábamos, medio intentábamos gritar, y decía el presidente: ¡viva José Ortiz de Domínguez! Y decía: ¡viva! Y decía mi cuñada: ¡viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva los niños héroes que nos dieron también parte de la paz, de la vida! ¡Viva! ¿Y el cristiano qué dice? ¡Viva Cristo! Porque Cristo es el autor de la verdadera libertad espiritual. Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor. En esta noche hemos oído tu palabra. Un hombre que amó a su nación, que le preocupó su estancia, que miró, Señor, lo que sucedía a su alrededor. Un hombre que luchó, que oró, que tuvo planes, que exhortó y que animó, y que la Biblia dice que aún con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, por si el enemigo se oponía a construir los muros que había derrumbado el pueblo de Babilonia. Señor, esto nos habla de dinamismo, esto nos habla de interés, esto nos habla que nosotros tenemos a este Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, más grande que el que está en el mundo. Esto nos habla de que a nosotros nos ha tocado reconstruir este México caído, este México quizá con escasez espiritual, de valores y de muchas cosas, Señor. Ayúdanos para ser esos Nehemías. Ayúdanos, Señor, para confrontar, para enfrentar las diversas pruebas, las diversas luchas, lo que ocasiona, lo que implica, Señor, para poder ver a un México disfrutando de tus bendiciones, un México disfrutando de tu libertad, un México cantándote a ti que hiciste el cielo y la tierra, la luna y las estrellas y todo lo que hay, Señor, en este planeta. Señor Jesucristo, ayúdanos a amar, ayúdanos a mirar a aquellos como tu creación, a esta gente, Señor, que también es creación tuya, para que ellos te puedan conocer, para que ellos puedan también ser libres de toda opresión demoníaca, de toda opresión de vicio, de toda opresión del enemigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser esos protagonistas que digan
cómo amaba a su nación. Predicó, enseñó, visitó, se acabó sirviendo al nombre de aquel que podía, que pudo y que nos hizo libres, llamado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Si alguien aún no ha sido libre, dile que en ti, Jesús, puede ser libre. Dile que tú rompes las cadenas del vicio. Dile que tú rompes las cadenas de la hechicería, de la enfermedad, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Tu palabra es verdad, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios los